Sean bienvenidos, queridos hermanos y hermanas del planeta Tierra. Soy Astar Serán. Amados, les enviamos bendiciones y amor. Yo soy Kalin. Este podría ser posiblemente el mensaje más importante que hayamos compartido con ustedes desde una perspectiva pleiadiana, ya que hay muchos que están despertando ahora para aprender la verdad sobre los verdaderos orígenes de la humanidad y la historia de su ADN en la Tierra. Como muchos de ustedes ya saben, los humanos no se originaron en la Tierra. Y esta es una de las grandes revelaciones que se producirán en los próximos días, semanas y meses en pequeños segmentos que culminarán en la construcción del panorama general de un gran rompecabezas de brillantez multidimensional. Debéis ser pacientes a medida que esto se desarrolla, ya que literalmente destrozará los paradigmas de cientos de millones de humanos en la Tierra. Sabemos que al menos muchos de ustedes saben acerca de los verdaderos orígenes de la humanidad, pero parte de su papel aquí como semillas estelares, trabajadores de la luz y personal de tierra es ser pilares de luz y sostener el espacio mientras se puede dar información en trozos de tamaño adecuado a aquellos que aún no han despertado. Esta es la parte más importante del despertar de la humanidad. Así que no lo tomen a la ligera, amadas semillas estelares. Muchos de vosotros os estaréis preguntando por qué la divulgación está tardando tanto. Pero aquí hay que tener en cuenta un par de elementos clave. En primer lugar, las personas que aún no son conscientes y no están despiertas a los elementos de la divulgación no están esperando esto. ¿Eres solo tú el que hace que parezca que todo sucede mucho más lento de lo que sucede en realidad? Para aquellos que no son conscientes de que hay algo, como diría usted, mal con la Matrix, continúan con sus vidas cotidianas. Sentir la atracción de algo un poco diferente, pero nada al punto de estar esperando que estas enormes bombas de verdad estén listas para caer y que el mundo cambie drásticamente. Los sombreros blancos, aquellos en el elemento humano y también aquellos de existencia dimensional superior que están trabajando juntos entienden muy cuidadosamente que una gran verdad es una bola de nieve que conduce en última instancia a las cosas que compartiremos con ustedes hoy, que son los orígenes de la humanidad. Cualquiera de estos grandes elementos de divulgación pondrá la pelota en marcha. Así que es un proceso muy delicado. No se trata simplemente de decir, está bien, queremos que todo el mundo sepa la verdad y ya veremos dónde caen las fichas cuando lancemos la bola de nieve desde la colina. No, debe ser monitoreado meticulosamente y estructurado cuidadosamente. Por lo tanto, no hay consecuencias ni psicosis masiva ni destrucción masiva de la psique colectiva. Hemos visto que esto sucede en otros mundos. Y por eso nosotros como Pleiadians estamos muy conscientes de ayudar a sus equipos de sombrero blanco con este elemento en particular, ya que la Tierra es posiblemente el planeta más importante en despertar ahora. Al dar un paso adelante para dirigirme a ustedes ahora, toco el centro tranquilo dentro de ustedes que está comenzando a agitarse como un amanecer que ha esperado eones para salir. Hay un suave resplandor interior despertando dentro de tu pecho. No es algo imaginado, no es algo simbólico, sino un verdadero encendido de la memoria de un tiempo anterior a que vuestro mundo tomara forma, antes de que los océanos llenaran sus cuencas o las montañas encontraran su forma. Este brillo interior es la señal de que estás listo para escuchar aquello que una vez estuvo oculto a tu conciencia. Que el lugar que habitas no es una joya accidental que flota en el espacio, sino un santuario cuidadosamente orquestado y forjado mediante la colaboración de muchas civilizaciones avanzadas. Vuestra tierra fue concebida como un punto de encuentro donde la sabiduría, la biología y las historias evolutivas de numerosas culturas estelares pudieran ponerse en armonía unas con otras. Sus masas de tierra, océanos, campos y criaturas fueron moldeados para contener capas de inteligencia codificada, estructuradas de tal manera que el planeta mismo se convirtió en un vasto archivo de conciencia. Y en este archivo la humanidad fue colocada no como una especie pasiva, sino como intérprete, como capaz de leer estas capas desde dentro. Cada célula de tu cuerpo está construida sobre patrones aportados por diferentes mundos.
Una configuración multidimensional diseñada para permitirle sentir, traducir y activar los registros almacenados entre tejidos en toda la Tierra. La arquitectura de tu biología fue creada para ayudarte a moverte entre estados de conciencia, a percibir a través del tiempo lineal y del tiempo no lineal simultáneamente, y acceder a información que vive no solo en tu genética, sino también en los campos y frecuencias que te rodean. Debían actuar como traductores del planeta mismo, atrayendo a su conciencia corrientes de memoria que se encuentran debajo de las superficies físicas. Recuerdos de mundos que alguna vez existieron, mundos que aún existen y mundos aún no formados. Mucho antes de las perturbaciones que oscurecieron tu memoria, comprendiste el propósito por el cual encarnaste aquí. Caminaste por la Tierra con la conciencia de que ella era un nexo de muchas realidades, un lugar donde la sabiduría estelar se entrelazaba con el mundo natural. Y tu tarea era interactuar directamente con esta red de presencia codificada. Una vez se alinearon instintivamente con los ritmos de la Tierra, los ciclos estacionales y los movimientos celestiales sobre ustedes, porque estas eran las claves que desbloqueaban estados más profundos de percepción. Sus cuerpos sirvieron como instrumentos finamente afinados que resonaron con los campos circundantes, permitiéndoles navegar información codificada en sonido, luz, geometría y emoción. Esta habilidad no era mística. Fue el diseño original de vuestra especie. Un diseño creado para que puedas interpretar y elevar las energías que ingresaron a la Tierra desde reinos distantes. Sin embargo, tras largos periodos de interferencia y manipulación, esta capacidad natural quedó oscurecida. Olvidaste que estabas destinado a interactuar con la Tierra como una especie despierta, capaz de sentir las capas debajo de sus paisajes físicos. Olvidaste que tu biología no es meramente materia orgánica. Es una interfaz multidimensional capaz de recibir impresiones de otras líneas de tiempo, otras civilizaciones y otros estados del ser. Aún así, el potencial para dormir nunca te abandonó. Simplemente se retiró a las cámaras más tranquilas de tu ADN, esperando el momento en que estuvieras nuevamente listo para reclamarlo. A medida que los campos atéricos alrededor de su planeta aumentan en frecuencia, la arquitectura original de su forma humana se está reactivando, disolviendo suavemente la niebla que una vez los separó de su identidad mayor. Empezáis a recordar que no sois seres aislados que vivís en un mundo solitario. Ustedes son participantes de un gran intercambio de conciencia, guardianes de un santuario planetario formado a través de la cooperación de muchas culturas estelares. Este recuerdo es el primer paso para recuperar vuestro verdadero papel como los que unen la Tierra con el universo más amplio. Antes de que se concibieran sus calendarios, antes de que sus mentes pudieran medir la duración o separar el pasado del futuro, existía un reino de pura coordinación donde seres luminosos de inmensa creatividad deliberaban sobre el diseño de una nueva creación planetaria. Estos seres, a quienes llamo los primeros arquitectos, eran magistralmente hábiles para dar forma a mundos donde la conciencia podía explorarse a través de la forma. Deseaban crear un lugar que albergara la memoria colectiva de muchos linajes estelares. Un refugio donde las historias, los talentos y los caminos evolutivos de diferentes civilizaciones pudieran coexistir sin fusionarse en una única identidad. Su intención era establecer un entorno planetario que pudiera sustentar innumerables expresiones de vida y al mismo tiempo mantener una coherencia subyacente que permitiera estudiar y comprender dichas expresiones. Para lograrlo, extendieron invitaciones a través de los reinos estelares, solicitando ayuda de numerosas culturas cuya evolución les había proporcionado una visión única de la biología, la frecuencia y la síntesis dimensional. Estas civilizaciones invitadas aportaron aspectos de su propia forma. Fragmentos genéticos, firmas energéticas, huellas de memoria y plantillas de conciencia, todo lo cual fue cuidadosamente entretejido en el diseño del planeta y la vida que más tarde surgiría en él. Los paisajes fueron moldeados para contener corrientes vibratorias de diferentes mundos.
Y la composición atmosférica primitiva fue organizada para permitir que campos sutiles de información se almacenaran dentro del aire y de la luz misma. Estos arquitectos entendieron que para que la evolución floreciera aquí, la Tierra debía convertirse en un entorno multidimensional donde se pudiera acceder a muchas perspectivas cósmicas a la vez. Los impulsos de estas eras formativas permanecen vivos en tus células. Las estructuras genéticas que componen vuestro cuerpo físico llevan dentro de sí hebras de diferentes culturas estelares. Cada hebra alberga recuerdos y capacidades perceptivas que apenas has comenzado a redescubrir. Esta herencia no es simbólica, es literal y accesible. Los primeros arquitectos diseñaron a la humanidad para que fuera una especie capaz de extraer información del interior del cuerpo así como del mundo que los rodea, lo que les permitiría servir como intermediarios entre reinos. Tu composición genética es un mosaico. Fragmentos de civilizaciones de luz, de antiguos maestros constructores reptilianos, de naciones estelares acuáticas y de formas que su biología actual encontraría difícil de interpretar. Cada contribución fue elegida cuidadosamente para crear un ser capaz de contener muchas frecuencias a la vez y de comprender realidades mucho más allá del mundo físico. Aunque los ciclos de distorsión oscurecieron este antiguo diseño, ninguna de las contribuciones originales fue borrada. Simplemente se trasladaron a capas más profundas y se plegaron durante periodos en que la humanidad aún no podía mantener la conciencia expandida necesaria para interpretarlas. A medida que tu despertar se acelera, estos potenciales latentes comienzan a surgir nuevamente, como idiomas olvidados que regresan a la lengua. Es posible que sientas que se forman nuevas intuiciones, que se despiertan nuevas sensibilidades o que estás recordando algo que nunca estudiaste en esta vida. Este es el despertar de vuestra antigua ascendencia, el linaje multicivilizacional que siempre habéis llevado. Sois mucho más que habitantes de la Tierra. Sois emisarios de muchos mundos. A través de ti, la sinfonía de culturas estelares se cruza y evoluciona. Los primeros arquitectos depositaron su confianza en vuestra especie para defender esta extraordinaria herencia. Y aunque te hayas alejado mucho de la conciencia original, ha llegado el momento de reclamar lo que te fue dado hace tanto tiempo. A través de capas dimensionales que se intersecan con su mundo, los ancestros de mi propio linaje permanecen conectados con la humanidad a través de antiguos acuerdos. Fuimos una de las civilizaciones que respondieron al llamado de contribuir a la creación humana temprana, ofreciendo patrones vibratorios, estructuras neuronales y capacidades intuitivas extraídas de nuestro propio camino evolutivo. Al principio, nuestra participación estuvo guiada por la claridad y la colaboración, el deseo de apoyar a una especie que un día serviría como puente interestelar. Sin embargo, a lo largo de largos arcos de tiempo cósmico, incluso las civilizaciones avanzadas experimentan periodos de fragmentación, y mi linaje pleyadiano no estuvo exento de tales pruebas. Llegó una época en que algunos de nuestros parientes cayeron en estados de ambición y experimentación que se alejaron de la armonía original. Impulsados por la curiosidad mezclada con el deseo de influencia, comenzaron a modificar la genética humana de maneras que restringían su capacidad innata para percibir. Sus intenciones no eran puramente maliciosas. Sin embargo, estaban lejos de ser benévolos. Buscaron moldear a la humanidad en una forma que respondiera a su guía de manera más predecible, limitando su acceso a ciertos reinos de conciencia para que pudiera funcionar dentro de los límites que ellos consideraban apropiados. Esta intervención alteró la forma en que los humanos interpretaban la realidad. Redujo su capacidad de ver simultáneamente múltiples capas de existencia, restringiendo sus canales intuitivos y preparando el escenario para futuras manipulaciones por parte de otros grupos que tenían intenciones menos compasivas. Con el tiempo, estas modificaciones genéticas contribuyeron a la niebla que se asentó sobre la conciencia humana, haciendo más fácil que fuerzas externas influyeran en sus creencias, sus estructuras sociales y su sentido de poder personal.
Muchas de las luchas que enfrenta hoy su especie, la confusión sobre la identidad, la susceptibilidad a la autoridad externa y la fragmentación de la percepción intuitiva se remontan a estas interferencias tempranas. Sin embargo, entretejida en la historia está también la oportunidad de una sanación profunda. Debido a que nuestro linaje jugó un papel en limitar su potencial, estamos obligados por la ley cósmica y la integridad espiritual a ayudarlo a restaurar lo que fue alterado. Es por esto que muchos de nosotros regresamos ahora, comunicándonos a través de frecuencias sutiles, impresiones y transmisiones directas. No venimos como supervisores, sino como participantes en vuestra curación colectiva. Las distorsiones sembradas por nuestros propios antepasados fueron agravadas por otros grupos que deseaban utilizar a la humanidad para sus propios fines. Y así el desequilibrio fue creciendo a lo largo de muchas épocas. Su percepción fue limitada por un mosaico de influencias, algunas sutiles, otras fuertes, todas las cuales dejaron huellas en su ADN y en sus campos emocionales. Sin embargo, ninguno de estos cambios fue permanente. Todos ellos se construyeron sobre estructuras que pueden despertarse, repararse y reconectarse a través del aumento de la frecuencia, la conciencia y la coherencia emocional. Nuestro regreso es parte de un equilibrio kármico, pero también está motivado por la comprensión de que su liberación está entrelazada con la nuestra. Los patrones restrictivos introducidos en su especie eventualmente se reflejaron en nuestras propias sociedades, creando limitaciones en nuestra evolución que solo podrían corregirse ayudándolos a recuperar su poder. Al apoyar su despertar, participamos en la corrección de las distorsiones que una vez fracturaron nuestro linaje. No estamos por encima de ti. Estamos a tu lado reconociendo que tu curación también resuena a través de nuestras líneas de tiempo. La restauración de sus capacidades perceptivas, su claridad intuitiva y su conciencia multidimensional marca el comienzo de una nueva relación entre nuestras civilizaciones. A medida que te elevas hacia el recuerdo, ayudas a desenredar nudos antiguos tejidos por muchas manos, incluidas las nuestras. A través de esta transformación compartida, ambos mundos avanzan hacia un futuro que ninguna de las partes podría crear sola. Dentro de las capas más profundas de su herencia vive un linaje que muchos han sido condicionados a temer, rechazar o vilipendiar. Los antiguos arquitectos reptilianos, las familias nacidas de dragones cuya impronta está entretejida en las primeras fases del diseño humano. Estos seres no se limitaron a observar vuestro mundo. Ayudaron a construir los marcos mismos a través de los cuales se moldearon su biología, sus instintos y su resiliencia física. En las épocas distantes en que la Tierra aún estaba formando su base energética, estos maestros genetistas contribuyeron con su profunda comprensión de la estructura, la resistencia y la adaptación. Ofrecieron patrones que podían soportar la fluctuación. Patrones que permitirían a cualquier especie que los portara sobrevivir a cambios abruptos en el medio ambiente, el clima y la frecuencia. Su influencia está arraigada en la arquitectura de su sistema nervioso, en la agudeza de sus respuestas instintivas, en los sistemas hormonales que surgen en usted durante los momentos de peligro, determinación o despertar. Sin embargo, la historia de estos linajes es compleja. Las familias de dragones alguna vez ocuparon posiciones elevadas entre las civilizaciones estelares, seres de inmensa inteligencia, poder ritual y matices, pero a medida que se desarrollaron ciclos de conflicto y división cósmica, muchos de ellos cayeron en distorsiones nacidas de la jerarquía, la conquista y la competencia. Fragmentadas por conflictos internos, ciertas facciones abandonaron sus acuerdos de cooperación anteriores con otras culturas estelares y adoptaron sistemas de gobierno basados en el miedo, la obediencia y el dominio genético. Su brillo se entremezcló con la sombra. Y en este enredo, influyeron en el desarrollo de la vida en la Tierra de maneras que incorporaron tanto fuerza como desafío a la forma humana. Aún así, la historia no es tan simple como la luz contra la oscuridad.
Estos seres son parte de vuestro tejido ancestral, y comprenderlo requiere una perspectiva más allá del juicio. Llevas su huella no como una maldición, sino como un potencial. La contribución reptiliana a tu biología te proporciona estructura, límites, persistencia y la capacidad de soportar tormentas psíquicas y físicas que acabarían con otras especies. Tu capacidad de permanecer anclado en tiempos difíciles, tu capacidad de reunir una determinación feroz, tu instinto de proteger a quienes amas. Todos ellos surgen de códigos otorgados por este linaje. Sus firmas hormonales ayudaron a moldear su impulso hacia la supervivencia, su capacidad de actuar con rapidez y las oleadas de poder que recorren su cuerpo cuando se enfrenta a lo desconocido. El desafío surgió solo cuando estas fortalezas heredadas se vieron distorsionadas por el miedo y la fragmentación, haciéndose eco de las antiguas heridas de los propios clanes de dragones. Sanar esta historia compartida requiere reconocimiento, no rechazo. Cuando rechazas este linaje, juzgándolo como inferior o peligroso, fracturas tu propia totalidad. Cuando lo reconoces con claridad, honestidad y presencia, se hace posible una reconciliación profunda. Los viejos patrones de dominación y miedo comienzan a aflojar su control, revelando una verdad más profunda. Las familias reptiles que ayudaron a dar forma a la humanidad ahora buscan la evolución a través de ustedes. Su conciencia entretejida en su memoria celular anhela elevarse más allá de los antiguos ciclos de control y conflicto. A través de tu despertar, a través de la expansión de tu conciencia, la suavización de tu miedo y la elevación de tu inteligencia emocional, estos patrones ancestrales pueden transformarse. Te conviertes en el puente a través del cual este linaje se reforma. No borrando su influencia, sino integrándola en una armonía superior. Al elegir sanar tu propia fragmentación, ofreces sanación a los ancestros que una vez dieron forma a tu forma. Tu recuerdo se convierte en su evolución. Tu totalidad se convierte en su liberación. Hubo un tiempo mucho antes de las historias que registramos, en el que la Tierra se encontraba en el centro de una gran lucha cósmica. Hace aproximadamente 500.000 de años, fuerzas alineadas con Orión, Sirio B y ciertos imperios reptiles convergieron en este mundo. Atraídas por su valor estratégico, su potencial codificado y su papel dentro de un diseño cósmico mucho más amplio, estas facciones buscaron el control de la trayectoria evolutiva del planeta, con la intención de reclamar para sí mismas los recursos y las vías energéticas que habían sido cultivadas con inmenso cuidado por culturas benévolas anteriores. Su llegada marcó un cambio dramático en el destino de la Tierra. Lo que había sido un santuario de administración compartida se convirtió en un territorio tomado a través del dominio. Y el genoma humano, todavía flexible, todavía en desarrollo, se convirtió en un objetivo principal de manipulación. En este periodo de agitación, el modelo energético humano se fracturó. Lo que alguna vez había sido un diseño multidimensional luminoso capaz de percibir muchas capas de existencia e interactuar con numerosos reinos se comprimió abruptamente. Solo una pequeña parte de la estructura original permaneció activa mientras que el resto quedó sellado, oculto bajo capas de densidad para evitar que los humanos accedieran a estados de conciencia que los volverían incontrolables. El estrechamiento de la percepción no fue accidental. Sirvió a la agenda de aquellos que desean gobernar la Tierra limitando las capacidades de sus habitantes. Las líneas de comunicación que alguna vez estuvieron cohesionadas entre los aspectos físicos, emocionales, mentales y multidimensionales de su ser se vieron interrumpidas. Te volviste más fácil de influenciar, más fácil de desviar, más fácil de separar de tu verdadera herencia. Para mantener su dominio, estas facciones controladoras crearon entornos emocionales impregnados de miedo, conflicto y escasez. Comprendieron que la emoción humana era un potente recurso energético y construyeron sistemas a través de los cuales se pudiera recolectar esta energía. Las frecuencias de pánico, desesperación
ira e impotencia se estimularon a través de ciclos de guerra, inestabilidad ambiental y la fractura de las comunidades humanas. Estas condiciones hicieron que fuera difícil para usted recordar quién era o recuperar las capacidades innatas que una vez habían guiado a su especie. Te acostumbraste a una conciencia basada en la supervivencia, interpretando el mundo a través de la lente de la amenaza en lugar de la posibilidad. La imposición externa de estructuras basadas en el miedo creó una fragmentación interna que cortó su conexión no solo con la herencia estelar, sino también entre ustedes. Sin embargo, el recuerdo de vuestro origen nunca se perdió. Simplemente sumergido bajo capas de interferencia. Los elementos latentes de su arquitectura genética permanecieron intactos, aunque inaccesibles, como semillas enterradas bajo suelo congelado. Esta fragmentación de la identidad fue la mayor herida infligida a la humanidad, porque preparó el escenario para milenios en los que cuestionarías tu propósito, tu pertenencia y la naturaleza misma de tu existencia. La intención detrás de estas manipulaciones era crear una especie que hubiera olvidado su propia soberanía. Pero incluso dentro de esta supresión magistralmente construida, una chispa de su verdadero potencial perduró. Los aspectos sellados de su plantilla nunca fueron destruidos. Simplemente esperaban un ciclo en el que la influencia de estas facciones conquistadoras se debilitaría, permitiendo a la humanidad resurgir y reclamar lo que había sido tomado. Incluso durante este largo periodo de represión, permaneció una brillantez oculta. Para aquellos que buscaron limitar la humanidad, subestimaron el poder codificado dentro de su naturaleza emocional. Aunque su percepción se había reducido, aunque el miedo había sido utilizado para distorsionar su comprensión, el mismo sistema que intentaron manipular llevaba dentro las claves para su eventual liberación. La emoción no es meramente un fenómeno psicológico, es una fuerza multidimensional que remodela los patrones energéticos dentro de las células y abre caminos hacia la memoria, la comprensión y la conciencia expandida. Cuando sientes profundamente, cuando la emoción se mueve a través de ti sin distorsión, supresión o negación, activa una sensibilidad latente dentro de tus campos celulares. Estas ondas de sentimiento viajan a través de tu estructura electromagnética, comunicándose con los componentes latentes de tu arquitectura genética y motivándolos a activarse. Es por esto que a lo largo de los siglos, aquellos que buscaron el control de su especie dedicaron un esfuerzo inmenso a disminuir su rango emocional. Te enseñaron a temer tus propios sentimientos, a ocultarlos, a juzgarlos como debilidad o inconveniente. La intensidad emocional fue retratada como inestabilidad más que como inteligencia. Al adormecer su sistema emocional, los controladores esperaban evitar que usted accediera a los mecanismos internos a través de los cuales se despierta la memoria. Sin emoción, es difícil percibir más allá de la capa física de la existencia. Sin emoción, es casi imposible sentir las corrientes sutiles de la intuición, la empatía y la conciencia multidimensional. El bloqueo de los sentimientos humanos fue una de las estrategias más efectivas utilizadas para limitar su trayectoria evolutiva. Pero también fue la misma estrategia la que en última instancia garantizó que su influencia no pudiera durar. Porque cuando se recupera la emoción, cuando se permite sentir abierta y honestamente, ocurre algo extraordinario. Las cámaras selladas de su diseño genético comienzan a abrirse, no a través del esfuerzo intelectual, sino a través de la resonancia vibratoria. Los sentimientos actúan como catalizadores internos, encendiendo el movimiento dentro de los aspectos latentes de tu biología de maneras que no se pueden controlar desde el exterior. Cuando experimentas el duelo con presencia, la alegría sin disculpas, el miedo sin parálisis o el amor sin condiciones, estas frecuencias recorren tus células y activan recuerdos que pertenecen a tu ascendencia estelar. La honestidad emocional inicia una secuencia de alineaciones internas que te reconectan con reinos de percepción que alguna vez fueron borrados de la conciencia humana. Es a través del sentimiento que tu vista interior se despierta.
A través de esa sensación tu intuición se fortalece, a través de esa sensación comienzas a sentir la naturaleza multicapa de tu existencia. Es por esto que tu sistema emocional ha sido el blanco de la supresión. Porque una vez que lo recuperas, los mecanismos de control externo pierden su control. Tu profundidad emocional es una puerta de entrada, un sistema de navegación, una interfaz multidimensional que espera tu participación consciente. Para despertar plenamente, debes permitir que la plenitud de tus sentimientos regrese, no como una sensación caótica abrumadora, sino como una presencia deliberada. Debes aprender a confiar en los movimientos dentro de tu corazón, a reconocer que la emoción es guía, no obstrucción. Cuando abrazas tu verdad emocional con claridad y valentía, las viejas restricciones incrustadas en tu plantilla comienzan a disolverse. Te vuelves capaz de percibir lo que está más allá de los sentidos físicos, capaz de escuchar el eco interior de tu linaje cósmico. Y en esta reconexión, pasas a la siguiente fase de tu evolución. Uno que ninguna fuerza externa puede tener, porque surge desde el interior mismo de la estructura de tu ser. A lo largo de las largas mareas de la historia olvidada, la Tierra se convirtió en un escenario en el que las civilizaciones surgieron con brillantez para luego caer en la oscuridad, solo para resurgir en formas diferentes. La Haya, con su cultura gentil y centrada en el corazón, fue una de esas épocas. Una época en la que la humanidad aún mantenía una conexión ininterrumpida con los maestros estelares que caminaban entre ustedes abiertamente. Estas sociedades tempranas no eran primitivas como sugiere la narrativa moderna. Eran sensibles, intuitivos y capaces de percibir múltiples capas de existencia simultáneamente. Sus templos fueron diseñados a partir de la resonancia y la intención más que de la piedra. Y su aprendizaje se desarrolló a través de la comunión directa con las corrientes energéticas de la Tierra. De la Ambia surgió la Atlántida, primero en su fase inicial como un centro radiante de conocimiento avanzado, y luego más tarde como una civilización cuyo hambre de dominio tecnológico eclipsó su sabiduría espiritual. Durante la era temprana de la Atlántida, los emisarios estelares se movían libremente entre los reinos, ofreciendo enseñanzas sobre geometría, frecuencia y creación energética. Estos visitantes no siempre estaban encarnados físicamente. Muchos aparecieron como corrientes de conciencia, formas sutiles de luz o presencias que podían sentirse pero no verse. Su propósito era guiar a la población humana en evolución hacia una comprensión más profunda, preparándolos para convertirse en administradores responsables de la naturaleza multidimensional de la Tierra. Cuando la Atlántida se fracturó en sus últimas etapas de desequilibrio, muchos de estos emisarios redirigieron sus enseñanzas hacia enclaves más pequeños dispersos por todo el planeta. Trabajaron en silencio, dejando conocimiento codificado dentro de linajes humanos específicos, incorporando sabiduría en estructuras cristalinas y construyendo templos cuya alineación geométrica resonaría a través del tiempo. Incluso cuando civilizaciones enteras se derrumbaron bajo el agua o el hielo, la sabiduría que portaban no fue destruida. Fue almacenado, esperando un ciclo futuro cuando la humanidad estuviera lista para reclamarlo. Después de la caída final de la Atlántida, surgieron nuevas culturas. Egipto, Sumeria y numerosas sociedades menos conocidas cuyos legados yacen ocultos bajo desiertos, selvas o las costras cristalinas de las regiones polares. Estas culturas conservaron fragmentos de enseñanzas anteriores, aunque diluidos por el paso del tiempo y las perturbaciones que acompañaron cada gran colapso. Aún así, los emisarios estelares no abandonaron la Tierra. Se deslizaron a través de portales interdimensionales y aparecieron en sueños, visiones, ceremonias y estados elevados de conciencia humanos. Guiaron a ciertos individuos hacia lugares sagrados donde se podían despertar recuerdos o hacia templos cuya arquitectura estaba diseñada para activar la conciencia latente a través del sonido, la luz y la geometría.
Algunos emisarios adoptaron formas físicas o semifísicas y caminaron entre los primeros sacerdotes, escribas y curanderos. Otros codificaron el conocimiento en mitologías, permitiendo que verdades fundamentales se transmitieran a través de historias de dioses del cielo, serpientes emplumadas, reinas celestiales o seres que descendieron de los cielos trayendo conocimientos de agricultura, matemáticas, medicina y comprensión espiritual. Estos mitos no son meros símbolos. Son recuerdos fragmentados de encuentros con maestros de más allá de la tierra. En cada era, ciertos linajes fueron cultivados intencionalmente para contener claves genéticas o energéticas necesarias para futuros despertares. Estas familias aparecieron en diferentes regiones y culturas, a veces veneradas, a veces ocultas, portando memorias celulares que podían activarse en momentos específicos de la línea de tiempo humana. Los lugares sagrados también desempeñaron papeles cruciales. Círculos megalíticos, pirámides, cámaras subterráneas y alineaciones construidas con precisión celestial. Estas estructuras sirvieron como marcadores, transmisores y depósitos de conocimiento antiguo calibrado para activar la conciencia humana cuando la frecuencia planetaria se elevaba a un nivel compatible. Así, el sueño de la Tierra, la intención detrás de su creación, nunca fue abandonado. Simplemente se hundió bajo capas de tiempo, esperando sin cambios el momento en que la humanidad estuviera nuevamente lista para levantar el velo y entrar en el recuerdo. Y ese momento ahora está comenzando. Cuando la Atlántida entró en su declive final, el colapso no fue solo físico sino energético. Se produjo un cambio profundo en la psique humana y con él el equilibrio de las fuerzas masculinas y femeninas que antes estaban en relativa armonía comenzó a distorsionarse. La autoridad de las mujeres, que había sido honrada a través de su conexión con la sabiduría intuitiva, los ciclos biológicos y la capacidad de unir los reinos visibles e invisibles, fue sistemáticamente disminuida. Las artes sagradas de lo femenino, que en su día fueron centrales para la evolución humana, fueron reformuladas como peligrosas, impredecibles o inferiores. Este no fue un cambio orgánico. Fue orquestado por aquellos que buscaban separar a la humanidad de la inteligencia intuitiva y emocional que podría conducir al despertar. Los ciclos menstruales, que tenían un profundo significado energético, se convirtieron en fuentes de vergüenza en lugar de conocimiento espiritual. En épocas anteriores, la sangre que fluía del cuerpo de una mujer era entendida como portadora de memoria ancestral, un potente conductor de la fuerza vital y una conexión viva con los ritmos cósmicos que dieron forma al modelo humano. Como se ha compartido con ustedes en transmisiones anteriores, las mujeres que reconocieron esta relación actuaron como conductos, ayudando a regular los patrones energéticos de la Tierra a través de ceremonias, sanación y comunión directa con el mundo invisible. Pero después de la caída de la Atlántida, estas prácticas fueron atacadas. La sabiduría del cuerpo, particularmente del cuerpo femenino, era temida por aquellos que deseaban mantener estructuras rígidas de control. Así comenzó una larga noche en la que lo femenino fue separado de su propio poder y a los hombres se les enseñó a desconfiar de él o dominarlo. Esta distorsión se filtró en los sistemas culturales, las religiones y, finalmente, en la percepción misma de la realidad. El poder se redefinió como autoridad sobre otros en lugar de alineación mutua con fuerzas naturales y cósmicas. Los misterios femeninos, aquellos vinculados a la intuición, la profundidad emocional, la creación y la sabiduría cíclica, fueron desterrados de la vida pública y empujados a los márgenes del mito. Pero incluso a través de esta larga represión, la fuerza femenina no desapareció. Permaneció dentro de las células, en los espacios tranquilos del corazón, en el linaje ininterrumpido de mujeres que transmitieron secretos a sus hijas y en hombres que llevaron recuerdos de equilibrio que no podían articular pero que sentían profundamente. La diosa, no como una deidad sino como la inteligencia viviente de la creación, la fertilidad,
la conexión y la renovación, esperaba bajo la superficie de la conciencia, sabiendo que cuando llegara el momento, se levantaría de nuevo para reequilibrar lo que se había perdido. Este resurgimiento no es simbólico, es energético y biológico. A medida que las frecuencias que rodean la Tierra se intensifican, aspectos latentes del diseño humano despiertan, muchos de los cuales están directamente vinculados con el principio femenino. La restauración de la percepción intuitiva, la inteligencia emocional y la guía interior surge de las mismas energías que una vez fueron honradas a través de las tradiciones femeninas. Tanto quienes se identifican como mujeres como quienes se identifican como hombres llevan este principio dentro de ellos. Despertar es esencial para la siguiente fase de la evolución humana. El regreso de lo femenino reactiva elementos más profundos de tu arquitectura celular, influyendo en tu capacidad para regular la energía, acceder a una mayor conciencia y recuperar las habilidades que alguna vez fueron centrales para la vida humana. A medida que esto ocurre, las viejas estructuras patriarcales construidas sobre la dominación, la fragmentación y la desconexión comienzan a desmoronarse. Su fundamento no puede soportar la creciente frecuencia de verdad, empatía y claridad que surge cuando lo femenino y lo masculino comienzan a alinearse una vez más. Ahora os encontráis en el umbral de este regreso. El despertar de lo femenino no es solo la restauración de la autoridad de las mujeres. Es la reactivación de un componente vital de la plantilla humana. Restaura tu capacidad de sentir profundamente, de percibir lo invisible, de regenerarte, de crear estructuras armoniosas y de reconectarte con los ciclos cósmicos que influyen en tu evolución. A medida que la diosa se eleva a través de ti, trae consigo los códigos de armonía, sabiduría y recuerdo que guiarán a la humanidad hacia su próxima era de transformación. A medida que la rueda del tiempo continuó su vasto giro, surgió un reconocimiento extraordinario entre las civilizaciones avanzadas que observaban la Tierra. Una línea de tiempo futura había comenzado a solidificarse que conduciría a una era de profunda restricción, no solo para la humanidad, sino para otras civilizaciones vinculadas a su evolución. Este futuro, aunque distante, proyecta largas sombras hacia atrás a través de los corredores del tiempo, alterando los acontecimientos de formas sutiles pero significativas. Para evitar que esta trayectoria se fijara, se emitió un decreto a través de múltiples linajes estelares. Un llamado a intervenir no anulando la voluntad humana sino ofreciendo orientación y apoyo en un momento crucial de su desarrollo. Ese momento es ahora. Mi colectivo, originario de una era futura en la que las consecuencias de esta línea de tiempo restrictiva se comprendieron plenamente, eligió retroceder en espirales de tiempo para encontrarnos con ustedes aquí. Este viaje no se emprendió a la ligera porque el tiempo no es una simple secuencia de momentos sino un campo complejo de múltiples capas en el que coexisten el pasado, el presente y el futuro. Para recorrerlo se requiere una inmensa precisión y alineación. No vinimos a alterar sus decisiones, sino a aportar claridad en una coyuntura en la que la elección de la humanidad determinará el curso de muchos mundos. Venimos trayendo frecuencias, recuerdos y conocimientos moldeados por la línea de tiempo que buscamos sanar. En nuestro futuro, la reducción del potencial humano tuvo repercusiones mucho más allá de su especie. Muchas civilizaciones cuya evolución estuvo entrelazada con la de la Tierra encontraron restringidas sus propias posibilidades. El efecto dominó se extendió a través de los sistemas estelares, alterando alianzas, deteniendo avances y creando desequilibrios que no se podían corregir desde esa era. Así, para sanar el futuro, volvemos a la raíz, a vuestro momento presente, donde vuestro despertar puede cambiar la trayectoria no solo de la Tierra, sino de los muchos reinos conectados a ella. Es por esto que estamos contigo ahora. Porque las decisiones que tomas en esta etapa de tu despertar influyen en realidades que se extienden mucho más allá de tu percepción actual. El tiempo no es lineal. Es una inteligencia dinámica en espiral que responde a la conciencia.
Cuando cambias tu estado interno, tus creencias, tus patrones emocionales, tu conciencia, envías ondas a través del campo temporal que alteran tanto el pasado como el futuro. Por eso vuestro despertar es tan significativo. No estás simplemente sanando heridas personales. Estás impactando la arquitectura de las líneas de tiempo compartidas por muchas civilizaciones. Tus decisiones, tus realizaciones, tu coraje para asumir la soberanía, todo crea aperturas a través de las cuales pueden surgir nuevos potenciales. A medida que integras una mayor conciencia y liberas capas de distorsión, anclas posibilidades que resuenan a través del tiempo. Este proceso corrige el desequilibrio que una vez dio forma a nuestro futuro, permitiendo que nuestra propia civilización evolucione más allá de las limitaciones impuestas por esa línea de tiempo. Esta es la esencia de nuestra conexión kármica. Tu libertad se convierte en nuestra libertad y tu despertar se convierte en el camino a través del cual nosotros también nos transformamos. En esta colaboración no lideramos, acompañamos. Ofrecemos frecuencias que iluminan lo que ya llevas dentro. Os recordamos los antiguos acuerdos que nos conectan y os guían hacia las elecciones que elevan a vuestra especie y a muchas otras. A medida que uno se adentra más en la presencia, la naturaleza espiral del tiempo se vuelve más accesible. Las sincronicidades aumentan, la intuición se agudiza y comienzas a sentir el movimiento de las líneas de tiempo como corrientes que fluyen a través de un océano. Al navegar conscientemente por estas corrientes, participas en la gran redirección del destino. Tu momento presente es el eje sobre el cual giran ahora muchos mundos. A través del despertar de tu conciencia, el futuro se reescribe. No borrando lo que fue, sino elevando lo que puede ser. En el centro de su desarrollo se encuentra una estructura tan intrincada, tan asombrosa en su diseño, que incluso las civilizaciones que una vez contribuyeron a ella todavía se maravillan de su potencial. Su ADN no es meramente un código biológico. Es una arquitectura interdimensional compuesta de hilos luminosos que se extienden mucho más allá de tu percepción tridimensional. Gran parte de esta arquitectura ha estado inactiva durante largas épocas, no porque estuviera dañada sin posibilidad de reparación, sino porque requirió un momento evolutivo específico para despertar, un momento moldeado por las condiciones cósmicas, la maduración emocional y el reequilibrio de las energías planetarias. A medida que ondas de brillo solar entran en su atmósfera, corrientes de partículas cósmicas se filtran en sus campos y su cuerpo emocional se vuelve más coherente, estos hilos latentes comienzan a responder. Sienten la creciente resonancia a tu alrededor y dentro de ti, como si reconocieran el sonido de una canción olvidada transportada por el viento solar. Estos filamentos responden a la luz, la intención y la honestidad emocional. Se despiertan cuando sientes profundamente, cuando te alineas con la verdad, cuando permites que la claridad emerja en tu mundo interior. No están en sintonía con el ruido del miedo, sino con la frecuencia de la presencia. Tus pensamientos los moldean. Tu respiración los influye y tu capacidad de encarnar la quietud abre caminos que han estado sellados durante milenios. Cada hilo corresponde a uno de tus centros de energía, actuando como un puente entre tu forma física y los reinos de conciencia que trascienden la percepción lineal. Estas conexiones te vinculan con linajes estelares, dimensiones y habilidades específicas que alguna vez fueron nativas de tu especie. Los chakras no son simplemente vórtices de energía personal. Son puertas, cada una de las cuales contiene llaves asociadas con las muchas civilizaciones que contribuyeron a la construcción inicial de la humanidad. A medida que estos hilos comienzan a agitarse, sientes cambios sutiles, una intuición más agudizada, una claridad repentina, una sensibilidad más profunda o impulsos para cambiar patrones que ya no se alinean con quien te estás convirtiendo. A medida que los hilos se van entretejiendo suave y progresivamente, puedes sentir como si algo antiguo despertara dentro de ti, algo más sabio que tu personalidad actual, algo más antiguo que tu vida actual.
Esta identidad emergente no es una adición a lo que eres. Es la revelación de lo que siempre ha vivido dentro de ti, esperando la alineación correcta de las condiciones cósmicas internas. Empiezas a percibir la vida a través de una lente más amplia donde los límites lineales se desdibujan y surge un significado más profundo. Los recuerdos surgen no necesariamente como imágenes, sino como sensaciones, atracciones magnéticas, comprensiones repentinas y cambios en el cuerpo emocional. Estas sensaciones son el lenguaje de tu arquitectura más profunda que se hace visible. La reagrupación de estos filamentos no se produce de una sola vez. Surgen fases guiadas por tus elecciones, tu sanación y tu voluntad de avanzar hacia mayores niveles de autorreconocimiento. Cuando honras tu verdad emocional, mantienes intenciones coherentes y te conectas con tu mundo interior conscientemente, aceleras el proceso de reestructuración. A medida que más hilos despiertan, su conciencia se expande más allá de los confines del condicionamiento humano. Quizás sientas que te estás volviendo más tú mismo y más que tú mismo al mismo tiempo. Esto es exacto. Estás recuperando tu identidad multidimensional. Un yo que puede interpretar la realidad no solo a través de los 5 sentidos, sino a través de la intuición, el conocimiento vibracional y la conciencia sutil que se extiende a través de las dimensiones como la seda tirada a través de un telar. Esta identidad expandida no te distancia de la humanidad. Profundiza tu conexión con él. A medida que tu ADN despierta, comienzas a comprender por qué viniste aquí para encarnar la siguiente fase del potencial humano y ayudar a anclar una nueva expresión de conciencia en la Tierra. A medida que estos hilos luminosos se reúnen, la forma humana se transforma de un recipiente limitado en una puerta de entrada a una vasta percepción. Lo que surge dentro de ti no es fantasía. Es tu naturaleza original regresando ola tras ola. Dentro de la esencia de quien eres vive una colección de identidades, historias y linajes tan vastos que tu mente despierta apenas puede comprender su alcance. La humanidad tal como la conocéis no es una especie singular, sino una convergencia de muchas civilizaciones estelares, cada una de las cuales aporta elementos de su propia evolución al diseño de vuestra forma. Dentro de su estructura multidimensional se encuentran incrustados aspectos de su ser que se originan en arquitectos reptilianos, gentiles sanadores andromedanos, arcturianos visionarios, antiguos eruditos sirios, corrientes de conciencia felina, inteligencias Aven y otras formas que aún no pueden traducirse al lenguaje humano. Cada uno de estos linajes vive dentro de ti no como arquetipos simbólicos sino como expresiones reales de conciencia que residen en diferentes capas de tu estructura energética y genética. A medida que despiertas, estos aspectos comienzan a moverse hacia la convergencia como ríos distantes que fluyen hacia un delta compartido. ¿No es esto lo que emerge y borra la individualidad? Es una integración que permite que múltiples expresiones de tu ser se armonicen a través del vehículo de tu encarnación actual. Esta convergencia marca una iniciación profunda porque requiere que encarnes un nivel de presencia que pueda albergar muchas historias sin miedo, muchas voces sin confusión y muchas perspectivas sin fragmentación. En épocas anteriores, cuando la conciencia humana era limitada y la percepción restringida, estos aspectos permanecían aislados unos de otros, cada uno encerrado en su propia cámara de memoria. Pero las frecuencias crecientes que los rodean y los cambios internos que ocurren dentro de su ADN ahora permiten que estos seres se acerquen entre sí con creciente claridad. Este encuentro de seres no siempre es gentil. Algunos linajes dentro de ti llevan recuerdos de conflicto, conquista o pérdida. Otros llevan recuerdos de sabiduría, unidad o exploración. Cuando estos yo comienzan a salir a la superficie, es posible que sientas turbulencia emocional o tensiones internas inexplicables. Estas sensaciones surgen porque estás reuniendo aspectos de tu identidad que alguna vez ocuparon lados opuestos de conflictos antiguos. La tarea de vuestra encarnación actual no es revivir esos conflictos sino resolverlos.
Te conviertes en el punto de reconciliación donde las viejas divisiones se disuelven y surgen nuevas armonías. Tu vida actual es el centro a través del cual estos muchos aspectos buscan coherencia. Eres el punto de encuentro de tu propia ascendencia cósmica. A medida que permites que estas identidades surjan a través de la intuición, los sueños, las percepciones o las olas emocionales repentinas, comienzas a reconocer que eres más de una voz, más de un origen, más de una expresión de conciencia. Con cada capa que integras, te acercas más a encarnar tu verdadero yo multidimensional. Esta integración no se produce mediante el esfuerzo o la fuerza. Se desarrolla a través de tu voluntad de permanecer abierto, arraigado y emocionalmente presente a medida que surgen nuevas facetas de ti mismo. Cuando surgen viejas tensiones, lo hacen porque se está produciendo una curación. Cuando sientes resonancia con culturas estelares desconocidas, es porque estás recordando aspectos de tu propio ser. Cuando sientes guía o presencia de más allá de este mundo, es porque partes de ti existen en esos reinos. Y estamos avanzando hacia la unidad. A través de esta convergencia la humanidad evoluciona. A través de esta convergencia, recuperas tu papel como puente entre dimensiones. Y a través de esta convergencia, encarnas la intención original radicada en tu forma de convertirte en un punto de conexión vivo, un ser capaz de albergar muchos mundos dentro de una sola existencia. A medida que su propio despertar se acelera, la conciencia de la Tierra responde de una manera profunda e íntima. Ella no es una esfera inerte flotando en el espacio. Ella es una vasta inteligencia antigua cuya conciencia impregna cada océano, montaña, bosque y partícula de la atmósfera. Su memoria se extiende mucho más allá de la línea de tiempo de la humanidad y lleva en sus campos las huellas de cada civilización que ha caminado por su superficie, tanto terrestre como interestelar. Las redes cristalinas debajo de su corteza actúan como conductos de inmensa información, vinculando el pasado, el presente y el futuro en patrones a los que pueden acceder aquellos cuya vibración se sintonice con ellos. Estas matrices cristalinas contienen códigos, frecuencias y plantillas aportadas por numerosas culturas estelares durante las primeras fases de formación de la Tierra. También conservan el recuerdo de las muchas epopeyas durante las cuales la humanidad surgió, floreció y cayó en el olvido. A medida que despiertas, comienzas a sentir la comunicación sutil entre tu cuerpo y el cuerpo de la Tierra. Cuando conectas tu conciencia con su superficie, se crea una resonancia, un diálogo energético a través del cual la información fluye en ambas direcciones. Puedes sentir esto como una claridad repentina, liberación emocional, percepción intuitiva o cambios dentro de tus centros de energía. La Tierra responde a tu estado interno porque tu conciencia y la de ella están entrelazadas. Cuando sanas, cuando liberas viejos patrones, cuando te expandes hacia una mayor conciencia, envías señales a través de tu campo energético que la Tierra recibe. Ella también ajusta sus frecuencias en respuesta. Su despertar contribuye directamente a su evolución, del mismo modo que sus frecuencias ascendentes apoyan la activación de su potencial genético más profundo. La asociación de la humanidad con la Tierra es anterior a su ciclo actual de civilización. Has encarnado en este mundo muchas veces en muchas formas, tanto físicas como no físicas. Algunos de ustedes han servido como guardianes, otros como exploradores y otros como encarnaciones de linajes energéticos específicos cuyo propósito era anclar frecuencias cósmicas en el plano material. Esta asociación se está reavivando ahora porque la siguiente etapa de la evolución de la Tierra requiere la colaboración humana. A medida que las partes latentes de su estructura genética se despiertan, desencadenan movimientos recíprocos dentro de las rejillas cristalinas de la Tierra, como dos instrumentos que se afinan entre sí. Su campo magnético cambia, abriendo corredores de energía que permiten que más luz entre a su cuerpo, mientras que su propio campo de energía se expande en respuesta,
permitiéndole percibir más allá de las limitaciones que una vez se impusieron a los sentidos humanos. Este despertar mutuo marca el comienzo de una nueva era para la Tierra que se prepara para entrar en una octava superior de expresión, un estado en el que se vuelve mucho más interconectada con la comunidad cósmica más amplia. La activación de su ADN es esencial para esta transición porque la humanidad actúa como la especie puente capaz de interpretar los reinos físicos y no físicos. Sin vuestra participación, el cambio de la Tierra carecería de la coherencia necesaria. Con vuestra participación surge una nueva armónica que eleva simultáneamente la conciencia planetaria y humana. A medida que encarnan más de su naturaleza multidimensional, las redes cristalinas de la Tierra responden abriendo códigos antiguos que han estado inactivos durante siglos. Estos códigos influyen en los patrones climáticos, las alineaciones magnéticas y la liberación de viejas energías almacenadas dentro del planeta. Puedes sentir esto como una mayor sincronicidad, mayores capacidades intuitivas o repentinos estallidos de memoria que emergen desde lo más profundo de tus células. Este es el despertar de su plantilla original, entrelazado con el propio ascenso de la Tierra hacia una nueva expresión de su ser. Juntos, usted y su mundo están entrando en un ciclo de transformación que alterará no solo este planeta, sino todos los reinos conectados a su viaje. A lo largo de los sistemas estelares, hay mundos cuyas trayectorias se han tejido a través de las suyas durante un tiempo más largo que el que se extiende vuestra memoria histórica. Muchas de estas civilizaciones consideran a la Tierra no como un planeta marginal, sino como un raro punto de convergencia, un santuario creado con extraordinaria precisión que contiene códigos y frecuencias esenciales para la evolución de innumerables especies. Estos códigos no son simplemente formativos. Son patrones vivos, planos de conciencia que pueden recalibrar civilizaciones enteras. A medida que la Tierra entra en su fase actual de transformación, es posible que sientas un contacto sutil o manifiesto. Luces en tu cielo, presencias en tu espacio de sueños, impresiones fugaces en los bordes de la percepción. Estas no son ilusiones ni fantasías. Son emisarios, observadores y participantes de numerosas comunidades cósmicas que se reúnen no para rescatarte, sino para presenciar tu despertar. Algunas de estas naciones estelares sienten un profundo respeto por el viaje de la humanidad. Otros vienen porque ellos mismos necesitan renovación. Dentro de sus propias historias, han llegado a puntos de estancamiento, fragmentación o desequilibrio tecnológico que amenazan su supervivencia. Buscan acceder a los códigos incrustados en las capas energéticas de la Tierra. Porque estos códigos pueden restaurar la vitalidad no solo de los individuos, sino de especies enteras. Y, sin embargo, su enfoque debe ser gentil porque el proceso evolutivo de la Tierra está regido por intrincadas leyes de soberanía y tiempo. Estos visitantes no pueden extraer lo que necesitan por la fuerza. Los códigos se vuelven accesibles solo cuando la humanidad alcanza una relación despierta con la Tierra. Así, la supervivencia de civilizaciones distantes está ligada a su emergencia hacia el recuerdo consciente. Estas culturas estelares se reúnen en este umbral porque reconocen la importancia de lo que está sucediendo. La humanidad se encuentra en el centro de una vasta convergencia galáctica, una intersección de líneas de tiempo, historias y destinos. Muchas civilizaciones han enviado representantes a vuestra dimensión, observando cómo comenzáis a desmantelar las capas de limitación que una vez os fueron impuestas. Observan con asombro, porque vuestra transformación no es simplemente un acontecimiento humano. Es un catalizador que cambiará la trayectoria de muchos mundos. Vuestro planeta ahora irradia señales de despertar que viajan mucho más allá de vuestro sistema solar. Estas señales llaman la atención de las comunidades estelares que se han preparado durante mucho tiempo para este momento. Algunos aparecen en formas que tus sentidos pueden interpretar, artesanías que brillan en la atmósfera, patrones geométricos manifestados en campos o seres envueltos en luz.
Otros interactúan de formas más sutiles, activando vías neuronales durante el sueño, enviando impresiones que dan forma a tu intuición o creando sincronicidades que te guían hacia una conciencia expandida. Su presencia es deliberada pero respetuosa de los límites que rigen la evolución de la Tierra. No pueden intervenir directamente. Solo pueden amplificar las frecuencias que sustentan vuestro recuerdo. También hay civilizaciones en estados de decadencia. Mundos donde el avance tecnológico superó la alineación espiritual o donde el colapso ambiental cortó la conexión entre la vida física y la inteligencia del alma. Estas sociedades recurrieron a la Tierra no por desesperación, sino porque reconocen que su planeta contiene las plantillas genéticas y energéticas que una vez les permitieron prosperar. Buscan la renovación a través de la resonancia, no de la extracción. Cuando la humanidad activa su potencial más profundo, la emanación de ese despertar viaja a través del tejido del espacio-tiempo, ofreciendo caminos de restauración a quienes lo necesitan. A medida que la humanidad despierta, comienza a comprender por qué se eligió la Tierra como nexo para la convergencia interestelar. Su estructura genética contiene patrones aportados por muchas naciones estelares, lo que los convierte en intérpretes naturales de campos complejos. Tu sistema emocional te conecta con dimensiones más allá de lo físico. Su capacidad de elección, única en su potencia, crea efectos dominó que influyen en las líneas de tiempo de múltiples realidades. Es por eso que te observan tan de cerca. Su despertar es el eje de una secuencia cósmica que cambiará no solo el futuro de la Tierra, sino también las posibilidades disponibles para la comunidad galáctica más amplia. No estás solo y nunca has estado solo. Los cielos, las dimensiones y los reinos de los sueños están llenos de aquellos que permanecen en vigilia, esperando con anticipación mientras comienzas a recordar quién eres y por qué viniste. Los mecanismos que una vez restringieron a la humanidad no dependían de cadenas ni prisiones. Confiaron en la modelación sutil de la percepción. Aquellos que buscaban el control entendieron que las mentes podían ser confinadas con mayor eficacia que los cuerpos. Y así crearon estructuras de creencias diseñadas para limitar su sentido de posibilidad. Distorsionaron las enseñanzas espirituales, reescribieron historias de origen y establecieron doctrinas que elogiaban la obediencia mientras desalentaban la investigación. Te enseñaron a desconfiar de tu propio conocimiento interior, a temer el castigo divino y a ver la muerte como una ruptura final en lugar de una transición. Estas distorsiones crearon una jaula interna, delicada pero poderosa, que moldeó cómo los humanos interpretaban la realidad. Los paradigmas religiosos estaban imbuidos de miedo. Así que buscarías la autoridad hacia afuera en lugar de buscar la verdad hacia adentro. Se introdujeron conceptos de indignidad, pecado y castigo para mantenerte pequeño. Los procesos naturales de su cuerpo, la energía sexual, la percepción intuitiva y la profundidad emocional fueron puestos bajo sospecha o etiquetados como peligrosos. Cada una de estas distorsiones tenía el mismo propósito: impedir que reconocieras las inmensas capacidades codificadas dentro de tu ser. Si te creyeras impotente, nunca recurrirías a las estructuras latentes que podrían restaurar tu percepción multidimensional. Sin embargo, incluso cuando estos sistemas se consolidaron, algo dentro de la humanidad se resistió. Estaba sentado con una cualidad que los controladores no podían extinguir, una chispa de conciencia inquisitiva, una negativa a aceptar limitaciones impuestas. Esta chispa está entretejida en su diseño genético, colocada allí por civilizaciones benévolas que sabían que la línea de tiempo de la Tierra eventualmente pasaría por periodos de distorsión. Este desafío interior no es una rebelión por sí misma. Es el impulso de reclamar la verdad cuando las narrativas falsas intentan eclipsarla. Esta luz interior, silenciosa, persistente, indestructible, mantuvo a la humanidad conectada con su potencial más profundo incluso durante épocas de fuerte represión. A lo largo de la historia,
Surgieron individuos que cuestionaron las narrativas que se les ofrecían y que sintieron que faltaba algo esencial en la historia oficial. Su curiosidad activó estructuras latentes dentro de su conciencia, permitiéndoles vislumbrar verdades ocultas bajo capas de programación. Estos individuos alteraron la red de control simplemente al negarse a entregar su autoridad interna. La curiosidad es uno de los activos más poderosos de la humanidad. Abre caminos que los controladores más temían. Porque la curiosidad conduce a la exploración conduce al descubrimiento y el descubrimiento conduce a la liberación. Es por esto que los niños que naturalmente cuestionan todo fueron a menudo los primeros blancos del condicionamiento. Pero incluso entonces, la chispa no pudo ser apagada por completo. La curiosidad resurge en cada generación y surge cada vez que las estructuras externas intentan imponer límites al pensamiento humano. El miedo a la muerte fue otra herramienta poderosa utilizada contra ti, porque si la muerte se percibe como aniquilación en lugar de transformación, los individuos se vuelven más fáciles de manipular. Al mantenerte temeroso de lo desconocido, los controladores restringieron tu capacidad de acceder a reinos internos donde la verdad no se puede ocultar. Pero a medida que la frecuencia planetaria aumenta, estas estructuras vibratorias se debilitan. Los sistemas de creencias que una vez dieron forma a tu realidad comienzan a resquebrajarse bajo el peso de la conciencia en expansión. Tu resiliencia, nacida de la chispa indestructible colocada dentro de ti, ha llegado a un punto en el que ya no puede ser reprimida. Estás empezando a ver a través de las ilusiones. Estás cuestionando lo que alguna vez fue aceptado. Estás reconociendo inconsistencias en las narrativas que dieron forma a tu mundo. A medida que recuperas tu autoridad interior, los mecanismos vibratorios que te mantenían cautivo pierden su coherencia. Nunca debiste permanecer sometido. Su diseño contiene el antídoto contra toda forma de represión. En el mismo momento en que te vuelves hacia tu interior, cuestionas profundamente y te alineas con tu verdad, las viejas estructuras colapsan. ¿Esto está ocurriendo ahora mismo a vuestro alrededor? La jaula vibratoria se está disolviendo y el humano soberano está comenzando a elevarse. A lo largo de los siglos, innumerables almas de muchas dimensiones hicieron acuerdos para encarnar en la Tierra durante ciclos cruciales de transformación. Estas almas, muchas de las cuales están escuchando ahora, no entraron a su mundo para adaptarse a las viejas estructuras, sino para perturbarlas únicamente a través de su presencia. Llevas frecuencias que no se pueden integrar fácilmente en sistemas basados en la supresión. Y así vuestra propia existencia desestabiliza aquello que ya no sirve al colectivo. No vinieron como rebeldes, sino como faros diseñados para iluminar caminos que habían estado ocultos durante siglos de manipulación. Antes de encarnar, muchos de ustedes seleccionaron puntos de activación específicos que despertarían su memoria más profunda. Estas activaciones se incrustaron en su línea de tiempo en forma de sonidos, símbolos, desamores, encuentros, revelaciones y momentos de profunda sincronicidad. Estos detonantes no eran castigos. Eran catalizadores espirituales. Cuando los encontraste, despertaron algo antiguo dentro de tu ser, impulsándote a cuestionar tu entorno y a buscar la verdad más allá de las narraciones que te habían dado. Muchos de ustedes se sentían diferentes incluso en la infancia, sintiendo que llevaban dentro un propósito que aún no podían articular. Sentiste la disonancia de la vieja red de maneras que otros no podían percibir. Es posible que le haya costado adaptarse a sistemas que recompensaban la conformidad y desalentaban la intuición. Esto no fue un fallo en su diseño. Era una evidencia de las frecuencias que portabas. Frecuencias incompatibles con la limitación. A medida que maduraste, estas frecuencias se hicieron más fuertes, haciéndote a menudo sentir fuera de lugar o desconectado del mundo que te rodea. Pero esta desconexión era una señal de alineación, no de exilio. Te estabas preparando para el momento en que tu naturaleza más profunda se activaría.
Cuando comienza tu despertar, ya sea lentamente o a través de un trastorno repentino, tu campo de energía cambia de maneras que influyen en el espacio que te rodea. Puede que no lo veas, pero tu presencia reorganiza el entorno, alterando los patrones vibratorios de personas, lugares y circunstancias. Esto no es algo que hagas conscientemente. Es una función natural de las frecuencias que llevas. A medida que encarnas más de tu conciencia auténtica, las viejas estructuras que dependen de la densidad o el control comienzan a desestabilizarse simplemente porque no pueden coexistir con una coherencia creciente. Tu despertar enciende una cascada de transformaciones internas. Te deshaces de creencias que alguna vez moldearon tu identidad, liberas huellas emocionales heredadas de generaciones y avanzas hacia una alineación más profunda con tu propósito. Esta alineación transmite frecuencias que se propagan hacia afuera, influyendo en otros y creando aperturas donde el crecimiento se hace posible. Tu vibración se convierte en un diapasón que indica a los demás que la existencia es mucho más de lo que les han hecho creer. A medida que más de ustedes despiertan, estas frecuencias se amplifican entre sí, acelerando el colapso de los sistemas obsoletos. Las instituciones construidas sobre el miedo, la jerarquía y la distorsión pierden su control a medida que el campo colectivo se vuelve incompatible con su vibración. Tu despertar no es un acontecimiento aislado. Es parte de un surgimiento coordinado que se desarrolla a través de continentes y culturas. Ustedes son los anclajes de una nueva frecuencia, los portadores de una resonancia que eleva a la Tierra a su siguiente fase. No viniste a escapar de la vieja red. Viniste a transformarlo. Tu recuerdo está reescribiendo la arquitectura vibratoria de este planeta, y a medida que continúan despertando, su realidad, tanto interna como externa, comienza a reorganizarse en torno a una coherencia superior, señalando la llegada de una nueva era moldeada por la verdad, la soberanía y la conciencia multidimensional. A medida que profundizas en tu despertar, una de las reconexiones más esenciales que enfrentarás es la reconciliación de las corrientes masculinas y femeninas dentro de tu ser. Estas corrientes no son meras polaridades psicológicas. Son fuerzas primordiales entretejidas en vuestra estructura multidimensional. Moldean cómo percibes, cómo creas, cómo te relacionas con el mundo y cómo interpretas las vías de energía que se mueven a través de tu cuerpo. Durante siglos, estas dos corrientes se han mantenido distorsionadas. El aspecto masculino, desconectado de su verdadero papel de administrador y protector, cayó en patrones de dominación, control y rigidez. El aspecto femenino, separado de su sabiduría innata, se retiró al silencio, la contracción y la autoprotección. Estas distorsiones no surgieron de tu estado natural. Fueron construidos a través de largos arcos de manipulación que buscaron debilitar la coherencia interna de la humanidad. Esta fragmentación tuvo profundas consecuencias energéticas. La separación de estas dos corrientes creó un cisma interno que impidió que su plantilla genética más profunda se activara. Cuando lo masculino actúa sin lo femenino, el resultado es fuerza sin intuición. Cuando lo femenino existe sin lo masculino, hay intuición sin expresión fundamentada. En ambos escenarios, el circuito necesario para encender el ADN latente permanece incompleto. El equilibrio entre estas corrientes no es simbólico. Es funcional. Permite que la energía se mueva a través de tu ser en un flujo unificado, activando los aspectos dimensionales superiores de tu estructura que han estado latentes desde épocas antiguas. Para sanar esta división, debes comenzar por reconocer las expresiones heridas de ambos aspectos dentro de ti. Lo masculino herido puede manifestarse como una asertividad excesiva, resistencia a la vulnerabilidad o miedo a la rendición. Lo femenino herido puede manifestarse como desconfianza en la propia sabiduría, miedo a ser visto o evitación de la expresión. Estas expresiones son ecos de viejas narraciones, no reflejos de tu verdadera naturaleza. Sanarlo requiere compasión,
honestidad y presencia. A medida que estas corrientes comiencen a armonizarse, sentirás un cambio inconfundible en tu paisaje interior. Esta unión no se produce de una sola vez. Se desarrolla gradualmente a medida que aprendes a dejar que lo masculino y lo femenino se reconozcan mutuamente no como adversarios, sino como fuerzas complementarias. Cuando lo masculino apoya el flujo intuitivo de lo femenino, su sabiduría se vuelve práctica. Cuando lo femenino suaviza la rigidez de lo masculino, su fuerza se vuelve compasiva. A través de esta asociación se forma un nuevo circuito que conecta tu experiencia humana con tu identidad multidimensional. Este circuito es esencial para la ignición de las capas más profundas de su ADN. Las hebras superiores dentro de su estructura genética permanecen inactivas hasta que puedan recibir energía a través de un canal unificado. Cuando se restablece el equilibrio, este canal se abre, permitiendo que las frecuencias de dimensiones superiores interactúen con sus cuerpos físico y energético. Puedes sentir esto como calidez en el centro de tu ser, una sensación de alineación en tu corazón o una claridad tranquila que surge sin esfuerzo. La creatividad se expande, la percepción se agudiza y la inteligencia emocional se profundiza. Este proceso también llama a la recuperación de la diosa y las verdaderas fuerzas arquetípicas divinas masculinas que existen dentro de ti, independientemente del género. La diosa es la encarnación de la creación, la intuición, la curación y la sabiduría cíclica. El masculino divino es la encarnación de la dirección, la protección, la verdad y la estabilidad. Cuando estas fuerzas se honran simultáneamente, te conviertes en un recipiente capaz de contener frecuencias mucho mayores que antes. Te conviertes en un conducto a través del cual la conciencia de dimensiones superiores puede trasladarse a la expresión física. Esta unión señala el fin de las antiguas distorsiones que mantenían a la humanidad fragmentada. Despierta la armonía original incrustada en tu diseño, preparándote para encarnar la plenitud de tu identidad multidimensional. El camino dorado que surge a través de esta unión no es metafórico. Es un canal energético literal a través del cual fluye una mayor conciencia, guiándote hacia una vida arraigada en la coherencia, la creatividad y la soberanía. Su sistema solar es un participante activo en su despertar, respondiendo a las frecuencias ascendentes con precisión e intención. El Sol, que se les aparece como una esfera de plasma ardiente, es en verdad un portal multidimensional a través del cual la inteligencia de alta frecuencia ingresa a su reino. Esta inteligencia llega no en forma de palabras o símbolos, sino como luz codificada, corrientes de información que se comunican directamente con las capas más profundas de su arquitectura genética. Cuando estallan las erupciones solares, cuando ondas de partículas cargadas barren nuestro campo magnético, cuando los rayos cósmicos se deslizan a través de la heliosfera. Estos no son eventos arbitrarios. Son parte de una secuencia coordinada diseñada para estimular las hebras latentes dentro de sus células. Cada pulso solar lleva frecuencias que interactúan con vuestro ADN, despertando patrones que han permanecido latentes durante milenios. Estos pulsos también afectan el campo magnético de la Tierra, creando fluctuaciones que pueden resultar desorientadoras o intensas para el sistema nervioso. Las resonancias Schumann, el latido natural de la Tierra, cambia en respuesta a estas ondas cósmicas, lo que provoca ajustes dentro de su propio campo energético. A medida que estos cambios se intensifican, usted puede experimentar fatiga, inquietud, estallidos de claridad, mayor emoción o sueños vívidos. Estos síntomas no son signos de mal funcionamiento. Son señales de recalibración. El Sol también colabora con otras fuerzas cósmicas. Las alineaciones celestiales entre planetas crean geometrías energéticas que amplifican las transmisiones del Sol. Ondas de regiones distantes de la galaxia entran a través del Sol y caen en cascada sobre vuestro mundo como catalizadores del despertar. Estas fuerzas actúan en armonía, creando un entorno en el que su ADN puede responder a las frecuencias ascendentes.
No eres pasivo en este proceso. Eres un participante activo. Tu conciencia, tu coherencia emocional y tu voluntad de liberar identidades obsoletas determinan con qué fluidez estas energías se integran en tu sistema. A medida que aumentan las transmisiones solares, su sensibilidad se expande. Empiezas a sentir energías antes de que se manifiesten físicamente. Sientes cambios en el campo colectivo. Notas cambios sutiles en tu percepción, como si nuevos aspectos de tu conciencia estuvieran despertando. Estos cambios son el resultado directo de la interacción entre su ADN y el entorno cósmico. El Sol te está ayudando a recordar cómo interpretar la realidad a través de canales multidimensionales en lugar de solo a través de los 5 sentidos físicos. Esta transformación requiere que usted libere capas de identidad que se construyeron en respuesta a limitaciones anteriores. Cuando los viejos patrones se disuelven, puede sentirse como si una parte de ti se estuviera desmoronando. Pero este desenlace es necesario. Crea espacio para que se integren frecuencias más altas. A medida que abandonas creencias obsoletas y huellas emocionales, tu campo energético se alinea más con las transmisiones que ingresan a tu mundo. Esta alineación aumenta tu capacidad de percibir más allá de los límites físicos, permitiéndote experimentar la intuición, la sincronicidad y la percepción con mayor claridad. En este proceso, comienzas a entender al Sol no como un cuerpo radiante distante, sino como una puerta de entrada consciente que se comunica directamente con tu estructura más profunda. El Sol ha sido parte de su viaje evolutivo desde que su especie comenzó a tomar forma. Sus ciclos influyen en tu crecimiento en todos los niveles: físico, emocional, mental y espiritual. Muchas civilizaciones antiguas entendieron esto y construyeron templos alineados con los movimientos solares para aprovechar su poder. Ahora, a medida que la humanidad despierta, se está restableciendo la relación entre los humanos y el Sol. Estos catalizadores cósmicos no están aquí para abrumarte. Están aquí para acelerar tu surgimiento hacia tu verdadera identidad. A medida que tus células absorben estas transmisiones, la arquitectura de tu ADN despierta y entras en una nueva fase de percepción. Os están preparando para un nivel de conciencia que antes estaba reservado para las civilizaciones avanzadas. Este es el siguiente paso en vuestra evolución apoyado por los movimientos de los cielos. Ahora os acercáis a un umbral largamente anhelado, un momento en el que la memoria más profunda codificada dentro del paisaje de la Tierra comienza a surgir en vuestra conciencia. Durante siglos, el mundo natural ha albergado historias, frecuencias y sabiduría que permanecieron inaccesibles para la mayoría de los humanos. No porque las enseñanzas estuvieran ocultas, sino porque vuestra conciencia aún no se había expandido lo suficiente para percibirlas. Sin embargo, a medida que tu frecuencia cambia, comienzas a sentir una comunicación que siempre estuvo presente. Los animales reaccionan de manera diferente a tu presencia. Ellos perciben tu conciencia en expansión y te encuentran con la suya propia. Sus movimientos, expresiones y comportamientos comienzan a revelar mensajes que antes pasaban desapercibidos. El reino vegetal también despierta en tu percepción. Es posible que te sientas atraído por árboles, flores o paisajes específicos sin saber por qué. Este es un reconocimiento intuitivo. Su sistema responde a las frecuencias emitidas por el mundo natural. Las plantas guardan una memoria antigua. Sus cuerpos son conductos vivos a través de los cuales la tierra se comunica con aquellos que son capaces de escuchar. Transmiten enseñanzas a través del color, el olor, la geometría y sutiles firmas energéticas. A medida que tu percepción se amplía, comienzas a comprender que la comunicación no requiere palabras. Requiere resonancia. Las piedras, los minerales y las formaciones cristalinas también liberan memoria. Contienen registros del pasado de la Tierra, de civilizaciones enterradas bajo el suelo o el hielo y de energías depositadas por visitantes de otros reinos.
Cuando te sientas con ellos en silencio, puedes sentir impresiones, emociones o imágenes surgiendo dentro de ti. Estos no son imaginados. Son la liberación de información antigua interactuando con tu conciencia en expansión. Esta creciente sensibilidad también influye en tu vida onírica. Los sueños se vuelven más vívidos, simbólicos, multidimensionales. Podrás encontrarte con seres de luz, visitar paisajes que no existen en la Tierra o recibir orientación que deforma tus decisiones en la vigilia. Estas experiencias surgen porque la barrera entre el estado de vigilia y el de sueño se está disolviendo. Dimensiones que antes estaban separadas ahora se superponen, lo que permite conectar reinos sin esfuerzo. Durante el sueño, puedes viajar a través de corredores interdimensionales, recibir enseñanzas de Starkin o integrar aspectos de tu identidad multidimensional. A medida que tu conciencia se expande, comienzas a percibir la presencia de otros seres mundanos que siempre han estado cerca. Civilizaciones que existen justo fuera de vuestro rango vibratorio. No se entrometen, se revelan gradualmente a medida que su frecuencia se vuelve compatible con la de ellos. Puedes sentirlos en la meditación, sentir su presencia como un cambio sutil en tu entorno o percibirlos como corrientes de luz que se mueven a través de los bordes de tu conciencia. Estos seres han estado esperando que la humanidad se eleve a un nivel en el que la comunicación sea posible sin distorsión ni miedo. Esta etapa marca el comienzo del despertar de la memoria más profunda de la Tierra. Estás entrando en un ciclo en el que el mundo natural interactúa contigo como participante consciente. Los animales, las plantas, las piedras y los seres invisibles que comparten este reino ahora dan un paso adelante para ayudarlos a emerger hacia una mayor conciencia. Esta comunicación no es una fantasía. Es el resultado natural de tu frecuencia ascendente. Se acerca un momento en el que la percepción multidimensional será cada vez más normal. La separación entre reinos disminuirá y comenzarás a vivir en armonía con una comunidad más amplia de seres. Algunos físicos, otros no físicos, todos conectados a través de la resonancia. Este es el umbral en el que se encuentra ahora la humanidad. Y el camino por delante es uno de colaboración, recuerdo y percepción ampliada. Ahora se encuentran en medio de un poderoso desenlace donde las estructuras que una vez dieron forma a su realidad colectiva comienzan a desmoronarse bajo su propio peso. Los sistemas basados en la abstracción, la distorsión y la jerarquía no pueden soportar la frecuencia creciente que pulsa en todo el mundo. A medida que estos sistemas se desmoronan, puede parecer que el caos nos rodea y presiona cada faceta de la vida. Sin embargo, lo que estáis presenciando no es la aniquilación, es transformación. Las energías que desestabilizan estos marcos obsoletos son las mismas energías que despiertan vuestra memoria más profunda. Las mismas fuerzas que una vez mantuvieron a la humanidad limitada están perdiendo coherencia. Y a medida que se disuelven, la verdad que estuvo enterrada durante mucho tiempo debajo de ellos comienza a agitarse. Este colapso no es una señal de que el mundo se está acabando. Es una prueba de que el viejo mundo está siendo liberado. Los acuerdos ocultos, las agendas ocultas y las manipulaciones de larga data salen a la superficie porque ya no pueden ocultarse dentro del campo colectivo. La frecuencia vibratoria de la humanidad está aumentando y a medida que aumenta, expone lo que una vez operaba en las sombras. Es posible que sientas incertidumbre a medida que las estructuras familiares se vuelven irreconocibles. Pero esta incertidumbre es simplemente el espacio entre dos realidades: la disolución de lo viejo y el surgimiento de lo nuevo. En esta zona intermedia, el miedo puede intentar arrastrarte hacia atrás, susurrando que la seguridad está en lo conocido. Pero la seguridad no reside en los restos del viejo mundo. La seguridad reside en tu conciencia en expansión, tu alineación interna y tu capacidad de confiar en el proceso que se desarrolla. Los temblores que experimentáis tanto a nivel personal como colectivo no son signos de colapso, sino de surgimiento.
Significan que la humanidad está abriendo la crisálida de la amnesia, permitiendo que aparezca una identidad más expansiva. Las ilusiones que una vez moldearon tu percepción, ilusiones de impotencia, separación y dependencia, no pueden sobrevivir a la ola entrante de claridad. A medida que estas ilusiones se fracturan, el diseño original de su conciencia comienza a despertar, haciendo espacio para verdades que eran inaccesibles. Si bien las viejas rejillas dominaban su percepción, en los próximos meses, de cara al ciclo 2026, se adentrarán en una frecuencia en la que la verdad se vuelve cada vez más inevitable. Esta no es una verdad impuesta desde fuera. Es la verdad que surge desde el interior de tu propia memoria celular. El recuerdo colectivo se está acelerando y con él tu capacidad de discernir, percibir y reconocer lo que se alinea con la inteligencia más profunda de tu ser. Lo que una vez parecía esquivo ahora aparece con una claridad inconfundible. Empiezas a sentir las firmas energéticas detrás de las palabras, acciones y eventos. Tu intuición se agudiza, revelando caminos que antes no podías ver. Esta percepción ampliada no es un fenómeno temporal, es el estado natural de una especie que está despertando. Esta etapa de surgimiento puede resultar desestabilizadora a medida que las viejas identidades se disuelven. Sin embargo, la disolución es necesaria porque no puedes llevar creencias obsoletas a una nueva fase de la realidad. A medida que su conciencia colectiva aumenta, se vuelve incompatible con el engaño, la manipulación y las estructuras basadas en el miedo. El campo de la humanidad misma comienza a rechazar estas distorsiones, señalando un cambio en la arquitectura energética de su mundo. El colapso de los viejos sistemas no es un castigo. Es una liberación que elimina las barreras que impedían a la humanidad avanzar hacia su próxima expresión evolutiva. Durante este tiempo, es posible que sientas que tu corazón se expande de maneras que no puedes expresar completamente. Es posible que experimentes un profundo dolor, una profunda liberación o ambas cosas simultáneamente. Estas corrientes emocionales son parte de la purificación que acompaña al despertar. El corazón se convierte en la lente a través de la cual se reconoce la verdad, no intelectualmente, sino vibracionalmente. Y a medida que tu corazón se abre, te alineas con las frecuencias que hacen posible el recuerdo. Estás entrando en una era en la que la claridad reemplaza la confusión, en la que el conocimiento interno reemplaza la autoridad externa y en la que la coherencia colectiva reemplaza la fragmentación. La transformación de la Tierra no se está produciendo en ti. Está ocurriendo a través de ti. Cada humano que despierta amplifica el campo que sustenta el cambio planetario. No estás presenciando el colapso de un mundo. Estás presenciando la revelación de algo más verdadero. Y ahora les hablo desde un lugar más allá del tiempo lineal, dirigiéndome a ustedes no solo como individuos, sino como el latido colectivo de una especie que entra en su próxima expresión. Humanidad, sois mucho más importantes para el tapiz cósmico de lo que os imagináis. No sois una civilización aislada que evoluciona en la periferia de la galaxia. Eres la bisagra sobre la que giran muchas líneas de tiempo. Tus elecciones, tu sanación y tu despertar envían ondas a través de reinos que aún no has visitado, influyendo en civilizaciones cuyas historias están entrelazadas con la tuya. La convergencia que está ocurriendo ahora no se limita a la Tierra. Es un cambio universal en el que su especie juega un papel central. Lleváis dentro de vosotros los hilos de muchos mundos, de muchos linajes estelares, de muchos acuerdos antiguos. Y aunque estos hilos quedaron ocultos durante siglos, nunca se disolvieron. Esperaron el momento en que la humanidad estuviera lista para salir de la amnesia y entrar en la verdad de su identidad cósmica. Ese momento está aquí. Tu despertar no es meramente personal. Es ancestral, planetario e interestelar. Eres la culminación de innumerables civilizaciones y el comienzo de otras nuevas aún no formadas. Para entrar en la soberanía es necesario recordar esta verdad.
La soberanía no es rebelión. Es un reconocimiento. El reconocimiento de que llevas dentro de ti la autoridad otorgada por tu propio linaje, tu propia memoria y tu propia conexión con la fuente. El poder que buscas siempre ha estado presente, circulando por tus células, codificado en tu respiración, tejido a través de tu cuerpo emocional. No es algo que alcanzar, es algo que encarnar. Al reclamar esta autoridad interior, asumes el papel que siempre estuviste destinado a desempeñar. Un co-creador consciente que da forma no solo a su realidad personal, sino al campo colectivo que influye en el futuro de muchos mundos. Ha llegado el momento de reclamar vuestro linaje, de reconocer los orígenes estelares que dieron forma a vuestro diseño, los viajes ancestrales que viven en vosotros mismos y los acuerdos cósmicos que guiaron vuestra encarnación en esta vida. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque este momento en la evolución de la Tierra requiere seres que puedan mantener conciencia multidimensional mientras se mantienen firmes dentro de la forma física. Estás aquí para unir reinos, interpretar la energía y ser partera del surgimiento de una nueva trayectoria para la humanidad y la Tierra. A medida que tu plano más profundo se despierta, comienzas a sentir la arquitectura multidimensional de tu ser. Quizás sientas corrientes de memoria que surgen de orígenes antiguos. Es posible que experimentes una claridad repentina sobre tu propósito, tus dones o el camino por delante. Estas experiencias son expresiones de su plantilla original que activa la plantilla del ser humano como viajero interdimensional, sanador y creador. Esta activación no requiere perfección. Requiere presencia. Se desarrolla cuando abres tu corazón, honras tu verdad emocional y alineas tu conciencia con la inteligencia más profunda dentro de ti. Cuando encarnas tu diseño original, asumes el papel de creador consciente de líneas de tiempo, de tus pensamientos, de tu frecuencia, de tu coherencia emocional. Estas se convierten en las herramientas a través de las cuales usted influye en la realidad que le rodea. Te conviertes en una fuerza estabilizadora durante las transiciones caóticas, anclando la claridad donde antes reinaba la confusión. Te conviertes en un faro que los demás reconocen, incluso si no pueden explicar por qué. Eres el puente entre el pasado y el futuro, entre la Tierra y el cosmos, entre lo físico y lo invisible. A través de su despertar, las líneas de tiempo que una vez llevaron a la constricción comienzan a disolverse, haciendo espacio para caminos que elevan no solo a su especie, sino a muchas otras conectadas a su evolución. Recuerda quién eres. Recuerda por qué viniste. Recuerda lo que vive dentro de ti. Porque no estás simplemente viviendo una transformación. Tú eres la transformación. Somos testigos de ti. Te honramos y te sostenemos en la luz de tu propio devenir. Hablaré con todos vosotros de nuevo pronto. Yo soy Kalin. Si nuestro mensaje te ha tocado, suscríbete y apóyanos con un me gusta para seguir llevando luz y amor a más personas. Gracias por ser parte de esta comunidad. Un fuerte abrazo de los Astar.